Bienvenidos al canal, este es mi análisis y reacción a cada una de las peleas importantes del UFC Fight Night en Abu Dhabi que se llevó a cabo el día de ayer. Buena cartelera, varias finalizaciones, prospectos haciendo lo suyo, algunos otros veteranos pues dando lástima. Voy a hablar de todas esas peleas. En fin, antes que nada, suscríbanse al canal, somos 7,000, la meta es llegar a 10,000. Les recuerdo que hago en vivo todos los miércoles y sábados donde hay eventos de UFC. Vamos a hablar de la primera pelea del main card que fue Joel Álvarez versus Elves Brener. Tuve mi predicción incorrecta, dije que iba a ganar Elves Brener por knockout. ¿Cómo me cerró el hocico Joel Álvarez? ¿Qué peleón se tiró el español, controlando la distancia a todo momento, siendo súper superior en el striking? Ganó por TKO en creo que el tercer asalto. Y parecía que no iba a conseguir el KO. Yo le estaba diciendo ahí, haciendo el en vivo, que estaba siendo demasiado paciente, pero al final eso sí le terminó saliendo bastante bien, sobre todo en ese tercer round. Me parecía que estaba bastante paciente. A Brener no le quedaba para nada tanque de gas, que ha sido un problema con él desde que ha llegado a la UFC, ¿no? Que no le queda tanque de gas de vez en cuando. Y el castigo que se tomó Brener, sobre todo esas rodillas de Thai, fueron letales totalmente. De hecho, pusieron una en cámara lenta que me hizo, no sé, erizarme la piel de lo fuerte que le entró las rodillas de Joel Álvarez a la humanidad o a la cara de Elves Brener. Finalizó con el brasileño en el tercer round. Como lo dije antes, parecía que no iban a parar la pelea. Hubieron varias instancias en donde la pelea se pudo haber detenido. El árbitro, no sé quién era, no recuerdo en este momento quién era el árbitro, decidió llevarlo un poco más allá, darle un poquito más de chance a Elves Brener para recuperarse, pero no pudo. Sobre todo, muy bueno, Joel Álvarez pudo defender todos los derribos de Elves Brener, que simplemente no le quedaba absolutamente nada. Su defensa contra derribos se vio hoy en día en su punto, su striking en su punto. Prácticamente no conectó nada a Brener, nada de poder Brener, alguna otra patadita abajo, pero solo era todo. Y en fin, una absoluta paliza de Joel Álvarez contra Elves Brener. Y le gana a un buen peleador, ¿ok? Que un peleador que venía de derrota, por supuesto, versus Orolbay, que lució malísimo. Pero bien por Joel Álvarez, que luego de un año vuelve nuevamente con una buena victoria y se mete de lleno en conversaciones para quien sabe que le den una oportunidad por fin contra alguien del top 15. En fin, vamos a hablar de la siguiente pelea, que es Mackenzie Dern versus Lupi Godínez. Esta predicción también fue errónea, fue incorrecta. Íbamos 0-2 hasta aquí. Y en fin, Mackenzie Dern gana su pelea 29-28. Creo que todos los jueces votaron 29-28. Lupi Godínez creo que se lleva el segundo round. Yo dije que iba a ser un poquito más rápida con su boxeo, iba a salir de peligro rápidamente. Y sobre todo sí fue buena con el boxeo. Cada que tiraba Lupi Godínez, todo lo que tiraba hacía retroceder y tambalear un poco a Mackenzie Dern, que su striking es bastante malo. Me pareció que Lupi Godínez estaba haciendo un buen trabajo con su striking, pero Mackenzie Dern con su lucha, con su jiu-jitsu muy superior, hay que decirlo. También se vio más fuerte también en el clinch, en cualquier embate que hubo, alguna secuencia en el suelo, me parece que era más fuerte, se vio más fuerte Mackenzie Dern a todo momento. Muy buena Mackenzie Dern, buenísima Mackenzie Dern en el suelo. Ok, gana su pelea. No quiero decir fácilmente, hubieron momentos en donde sí parecía que Lupi Godínez tenía una buena secuencia de golpes. Y esto fue un peleón, por cierto, esto fue un absoluto peleón. Ambas peleadoras salieron totalmente castigadas, maltrechas, narices rojas con sangre, Mackenzie Dern también. Pero muy buena pelea. Mackenzie Dern al primer asalto logra aislarle la cabeza a Lupi Godínez y conectarla repetidamente, varios golpes, creo que 20 golpes de hammer fist seguidos a la humanidad de Lupi Godínez. En el tercer round también su grappling hizo muy buen efecto y también su boxeo también no estuvo del todo mal. Creo que ha mejorado bastante Mackenzie Dern, que vuelve a la senda de la victoria luego de 2 derrotas consecutivas versus alta competencia. Es bueno ver a Mackenzie Dern ganando. Nos conviene a todos, ¿ok? Vamos a la siguiente pelea. Aquí no sé qué decir. Tony Ferguson versus Michael Chiesa. Bueno, ya no sé qué decir. ¿Cuántas veces ya no hemos dicho lo mucho que necesitamos todos? La UFC, Tony Ferguson, todo el mundo necesita que Tony Ferguson se retire. Luego de esa derrota ante Paddy Pimblett, decide nuevamente montarse al octágono y tomar una pelea versus Michael Chiesa. Una pelea que no necesita, una pelea totalmente riesgosa en una división de peso más alta a la que él normalmente compite, las 170 libras. Y obviamente el cuerpo de Tony Ferguson lo decía todo. Se veía grasoso, se veía pequeño comparado con Chiesa, que es más atlético.
Y qué mal, esta fue mi primera predicción correcta. Y digo, ¿cómo no la voy a tener correcta? Michael Chiesa, Tony Ferguson. La pelea solo duró 3 minutos y algo. Creo que no estaban haciéndose mucho en la pelea. Michael Chiesa intentaba ir por algunos volados, Tony Ferguson algunas patadas abajo, pero no lograba conectar, no se lograba conectar nadie. En un momento queda Michael Chiesa, le toma la espalda a Tony Ferguson, lo lleva contra las rejas y ya era todo. Le toma la espalda, mata a León y creo que fue todo. Tony Ferguson tapea, fácilmente tapea. Otra derrota para Tony Ferguson que lastimosamente se convierte en su 8ª derrota y el peleador con más derrotas consecutivas en la historia de la UFC. Tony Ferguson, un peleador que se hablaba que era el boogeyman de la división, que podía ganarle a Khabib, que podría ser el mejor peso ligero del mundo en ese momento. Tiene 8 derrotas consecutivas. Vamos a hacer un recuento. Justin Gaethje, TKO. Charles Oliveira, decisión unánime. Luego Beneil Dariush, decisión unánime. Luego Michael Chandler, KO impresionante, van 4. Luego de eso Nate Diaz lo somete, guillotina. Luego de eso Bobby Green también lo somete, triángulo de brazo. Paddy Pimblett le gana fácilmente, decisión unánime. Y ahora Michael Chiesa lo vuelve a someter. ¡Wow! 8 peleas consecutivas perdidas. Y lo peor es que luego de tanto toma el micrófono, le pregunta a DC, por favor, Tony, dime si vas a seguir. O algo por el estilo le dijo. Y Tony Ferguson se toma su tiempo, la gente estaba gritando Tony. Era un momento muy emotivo, muy emotivo. Tony, Tony, Tony. Y no decide retirarse. Pone un guante en el suelo. El otro no lo pone en señal como de, ¿saben? Me voy a retirar o voy a estar lejos de la UFC, pero si no es la UFC me voy para otra compañía. Y ya lo deja claro. De hecho, en su entrevista después lo dejó claro. Que si no es la UFC, que si la UFC no le quiere a dar ninguna otra pelea, que muy probablemente se vaya a otra compañía a hacer peleas. Es tristísimo. No sé, las comisiones atléticas deben hacer algo con Tony Ferguson, que sigue dando lástima. Sigue dando lástima, es la verdad. No puedo decir otra cosa. Ya no quiero hablar de Tony Ferguson, la verdad. Ya no quiero verlo nuevamente en el octágono. Me encantaría verlo con un saco, vestido, bien peinado, hablando de las peleas en ESPN o algo así. Sería hermoso. Eso es un personaje. Él habla bien. Me gusta cómo narra y cómo relata algunas peleas y cómo da su opinión. Sería tan bueno tenerlo ahí en uno de los, como un comentarista o algo así. Igual como es Michael Chiesa, por ejemplo. Pero no, seguimos viéndolo sufrir. Sufriendo él, sufren sus fanáticos. Es súper triste porque tiene familia también y verlo perder 8 veces consecutivas no solo va a traer mucho daño físicamente, sino también mentalmente. Y creo que si no para, creo que no va a ser el mismo nunca jamás. Vamos a dejar de hablar de Tony Ferguson. Vamos a hablar de Marlon Chito Vera, Deiveson Figueiredo. Para mí esta era la mejor pelea de la cartelera, la pelea que más me intrigaba. Marlon Chito Vera, por supuesto, es un retador al título en el UFC. Fue retador al título en el UFC 299. Deiveson Figueiredo, ex campeón de las 125 libras, tratando de hacerse un nombre en esta división. Yo di de ganador a Deiveson Figueiredo por su grappling, pero debo decir algo. Sí sirvió su grappling, al menos en el primer asalto, porque lo llevó al suelo. Y a pesar de que Vera estaba intentando hacer algo desde abajo, creo que el asalto fue bastante claro para Deiveson Figueiredo. Ahora, segundo asalto fue todo de Marlon Chito Vera. No sé cómo hay un juez que dio 27-30 a favor de Figueiredo. Yo el segundo asalto se lo doy a Marlon Chito Vera, pero es que, o sea, clarísimo asalto. Estaba conectando jabs, estaba conectando volados, patadas, súper activo. Por cierto, se veía gigante comparado con Figueiredo, Marlon Vera. De hecho, hubo una comparación ahí de la foto de Marlon Vera o su corpulencia en el UFC 299, en el UFC de Arabia, o de Abu Dhabi, y de verdad que sí se nota bastante la diferencia, mucho más cargado. Parece que hubiese subido de división de peso, pero no es así, solo que hizo un buen entrenamiento e hizo las cosas bastante bien en esta pelea, al menos físicamente. Estaba teniendo también bastante éxito en ese tercer round, que parecía que todo indicaba que iba a ser una victoria de Chito Vera, igual como le pasó con la victoria de Pedro Muñoz, en donde pone el pie en el acelerador, segundo y tercer round, y se logra de alguna forma robar la pelea. Pero luego de conectar su mejor mano, Marlon Vera
Deiveson Figueiredo conecta un derechazo sorprendente y le da un knockdown a Marlon Vera. Muchas personas en el chat estaban diciendo que no había sido un knockdown, que había sido como fuera de balance o algo así. Fue un knockdown súper legítimo, o sea, no hablen locuras. Knockdown súper legítimo en toda la quijada, lo sentó y luego lo siguió bastante y luego conectó varios golpes de poder en ese tercer round y para mí se lo lleva. Para mí se llevó ese tercer round y con eso la pelea. Deiveson Figueiredo se lleva la pelea por los golpes tan potentes que conectó. De hecho, tiró un front kick a toda la quijada de Marlon Vera, que esa sí se la tragó, pero eso fue súper fuerte. Fue con mucho ímpetu. Marlon Vera, por supuesto, conectó bastante. Y Deiveson Figueiredo, eso sí, estaba intentando ir o cerrar el asalto, tirando varios takedowns. Nunca los consiguió. Los single legs, todos fueron defendidos. Muy bien por parte de Vera. Creo que fue por el tamaño de Vera. Estaba bien difícil que Figueiredo tan pequeño. Se veía súper pequeño Figueiredo comparado con Vera. Y no parecía que lo llevara al suelo tan fácilmente en los asaltos 2 y 3. Todos los takedowns fueron defendidos en esos dos asaltos de parte de Marlon Vera. 2 derribos consiguió de 14 derribos, ¿ok? Y lo único tiempo de control que tuvo fue, repito, en el primer asalto. Pero si vemos las estadísticas, golpes totales 67 a 59, golpes poderosos 52-45. Bueno, estas no son las estadísticas que yo vi en la página de la UFC. 15-8, este es el primer asalto, ok. En fin, Marlon Vera. Derrota para Marlon Vera. ¿Qué viene después de la carrera de Marlon Vera? Voy a hacer un video de las próximas peleas en donde voy a tener a todos estos peleadores importantes, pero difícil darle una pelea a Marlon Vera en este momento, una pelea que esté por encima de él en los rankings, un peleador que le vaya a dar alguna oportunidad para él por un título. Está muy complicado. Va a tener que enfrentarse a los, digámoslo así, a los boogeymans de la división. Nuevamente va a tener que subir esa escalera, y de parte de Deiveson Figueiredo, por mí, pues no me molesta que le den una oportunidad por el título. El tipo se lo merece, pero creo que le van a dar el perdedor de O'Malley versus Merab. Muy probablemente le den esa pelea a Deiveson Figueiredo o también Petr Yan. Vamos a hablar de eso en el próximo video. En fin, Sharamagomedov versus Mikel Oleksiejczuk. Otra predicción que tuve correcta, la tercera predicción que tuve correcta. Era lo más claro, era la más clara predicción. Mikel Oleksiejczuk le da un knockdown, eso sí, y estaba teniendo mucho éxito en ese primer round, le cortaba la distancia y parecía que Sharamagomedov no estaba cómodo con la distancia en ningún momento, con la distancia que planteaba, con el plan de juego que planteó Mikel Oleksiejczuk. Corta distancia, combinaciones de boxeo, volados, no parecían con mucha técnica, pero sí llegaban a conectar bastante y lo hicieron bastante a Sharamagomedov, que no entiendo cómo le dieron el primer round. Está bien, sí conectó varias patadas al hígado, conectó varias patadas a la cabeza, pero creo que Mikel Oleksiejczuk se llevó ese primer round, al menos. El round 2 y 3 sí se lo doy a Sharamagomedov, que tuvo bastante éxito, logró cortar con un buen codazo a Mikel Oleksiejczuk, pero hay que decirlo, Sharamagomedov no me parece un peleador peligroso. Ya su anterior pelea nos había mostrado de que no era un peleador demasiado peligroso, al menos con sus manos, que no tenía ese poder en los golpes. Sí, muy ágil, muy técnico con sus patadas, con su golpeo, pero demostró nuevamente hoy tener poca fuerza, poco poder, poco poder de KO, ¿ok? Técnica de finalización, creo que no sabe oler la sangre, no tiene ese monstruo dentro de él que va por la finalización, pase lo que pase. Y hubieron varias instancias en las que Mikel Oleksiejczuk parecía bastante lastimado, pero Sharamagomedov simplemente no tiene el golpeo necesario como para darle un KO flat. Y de hecho alguien lo mencionó en mi stream, que se ve un poco incluso pequeño para las 185 libras, y yo también creo que lo veo de esa manera. Aparte de que no tiene grappling, sí mostró algo bastante bien de grappling. En el clinch fue bastante fuerte y no se dejó conectar para nada en el clinch, y cada vez que se separaban daba el mejor golpe y gana su pelea. Creo que gana. Fue un peleón también, hay que decirlo, fue una buena pelea. De hecho, la UFC le dio el bono de performance a esta pelea como mejor pelea, así que ambos se llevan un buen cheque, 50,000 y 50,000. Pero creo que Sharamagomedov, no quiero decir que es un fraude, pero no es lo que pensábamos. No es lo que pensábamos. Creo que Mikel Oleksiejczuk, viene de 2 derrotas consecutivas. Kevin Holland lo sometió fácil en el primer asalto. También fue derrotado por Michel Pereira, fácil también en el primer asalto, noqueado. Y que Sharamagomedov tenga una pelea tan complicada, tan dura
contra Mikhail Oleksiejczuk me parece que demuestra de que Sharamagomedov no es este monstruo del striking que todos pensábamos, que sí, muy bueno, técnico, pero le falta mucho poder, le falta soltar más las manos, y me parece que cuando le quitas el factor distancia, porque él utiliza mucho sus patadas, y cuando se le cierra demasiado la distancia es obligado a utilizar sus combinaciones de boxeo, que se nota que no es demasiado bueno con ellas. Se nota que no es demasiado bueno, y el plan de Oleksiejczuk, que estaba bastante bien, simplemente es que luego que sí fue conectado en seco con varias patadas a la cabeza, por supuesto no vas a querer ir a intercambiar demasiado. Entonces, en fin, gana Sharamagomedov 14-0. Vamos a ver qué pelea le pueden dar después. En fin, vamos al evento principal. Qué mal evento principal. Ok, mi predicción de Cory Sandhagen era una predicción bastante floja, hay que decirlo. Fue errónea. Victoria para Umar Nurmagomedov, que ahora es 18-0. Ay, esta pelea fue poco entretenida. Creo que todos los rounds fueron copy-paste todos los rounds, siendo bastante parejos, haciendo poco en el striking. Quizá Umar Nurmagomedov haciendo un poquitito más, conectando más manos o mejores manos, y al final de los rounds llevándolo al suelo a Cory Sandhagen, que eso sí hay que decir, Cory Sandhagen tuvo una defensa contra derribo excelente, o al menos unos scrambles excelentes. No tanto defensa contra derribo, sino los scrambles estuvieron excelentes. Nunca estuvo ni siquiera cerca a Umar Nurmagomedov como para darle buen ground and pound, ni como para someterlo. Ningún intento de sumisión. Obviamente contaron que fueron takedowns, por supuesto, y es tiempo de control, porque eran posiciones bastante dominantes. Varias veces los tuvo en posiciones incluso de crucifijo, pero por mucho que haya sido bueno los scrambles y defendiéndose bastante bien en el suelo, Cory Sandhagen perdió el perro de pelea que tenía antes. Recuerdo las peleas de Cory Sandhagen hace un par de años y eran mucho más dinámicas, circulaba más, intentaba más golpes, se sacaba el conejo de la chisquera en varias ocasiones, y creo que esta pelea fue demasiado demasiado tímido con su boxeo, con sus patadas, no intentó mucho. Aparte de eso, fue una pelea lenta en la que Umar Nurmagomedov parecía que era el que ponía como el son del baile, era el que ponía el pie hacia adelante y a veces hacía retroceder a Cory. Y ninguna mano de poder fue conectada en esta pelea, hay que decirlo, pero sí la mejor parte se le llevó Umar Nurmagomedov. Los golpes totales fueron totales para Umar Nurmagomedov. 123 golpes totales a 80 nada más, o sea, para que tengan en cuenta de que no solo fueron los derribos, o sea, no es solamente un luchador, este tipo es un striker. Que se llame Nurmagomedov y que sea primo de Khabib no quiere decir que no tenga habilidad de striking. Y sí, lo que hizo Cory Sandhagen en la pelea bien fue tratar de minimizar la mayor cantidad de daño en todo, de pie, en el suelo. Creo que no le entró nada de poder. Sí fue cortado un poco la ceja. Creo que fue en el primero o segundo asalto, bastante temprano en la pelea. Pero aparte de eso, creo que no fue conectado en seco en ninguna ocasión. Pero igual, ¿sabes? Hacerle eso a Cory Sandhagen, neutralizarlo del todo. Umar Nurmagomedov se merece, por supuesto, nuestro respeto, pero creo que no es este monstruo que pensábamos. Creo que se notó que su nivel no está como para pasarle por encima a alguien como Umar Nurmagomedov, que sí le ganó la espalda en el primer asalto y daba la impresión de que podía acabarse ahí en ese momento la pelea. No fue así. Mostró muy buena defensa contra sumisiones y muy buenos scrambles, pero todos los asaltos, repito, fueron muy parecidos. Creo que fueron lo mismo. Era siendo ellos dos parejos en el striking y por ahí consiguiendo un derribo en los últimos 2 minutos o en el último minuto para asegurarse el round. Yo vi la pelea 50-45. Sinceramente no le puedo dar ningún round a Cory Sandhagen, absolutamente ningún round, debo admitirlo, pero fue una pelea muy mala. Yo creo que perdimos nosotros, porque perdimos primero que todo un contendiente real en Cory Sandhagen para ir por el título, y también perdimos porque no es que Umar Nurmagomedov se convirtió en un contendiente real, pues sí lo es, en papel lo es, pero al ver esa pelea, pues yo creo que nadie quiere ver a Umar Nurmagomedov ir por un título, al menos ahora. Creo que una pelea así sería bastante aburrida, y estoy esperando a Dana White para ver qué dice de Umar Nurmagomedov y si cree que es un peleador aburrido, igual como lo es Mokaev o como lo es Bilal Muhammad. Vamos a ver qué dice, porque si lo dice aquí al primo de Khabib, pues entonces sí hay que darle sus respetos a Dana, pero si no lo dice es porque hay claramente un favoritismo por los Nurmagomedov. En fin, cartelera buena.
pero a la vez algunas peleas bastante aburridas. Sobre todo la pelea principal fue bastante aburrida. Todas las demás peleas del main card fueron bastante buenas. Otras peleas por ahí, pues ganó sigue invicto Murzakanov, le ganó a Alonso Manifield. Por ahí Mohamed Yaya también ganó. Shamil Gassiev, The Blob, ganó también. Y Koteletsy ganó. Derrota de Dudakova, su primera derrota en su carrera. Jay Herbert tuvo un peleón también increíble contra Rolando Bedoya. Cedrico Dumas también tuvo su victoria, tal y como yo lo predije, versus Denis Tululin. En fin, chicos, buena cartelera, no hay que quejarse. Y hasta la próxima.